Sube la tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil con la llegada de uniformados rusos que participan en ejercicios militares junto a las fuerzas del régimen chavista días después de la Operación Amazonas, en las que el gigante sudamericano realizó maniobras sin precedentes con más de 3.500 soldados. Caracas desplegó tropas en el estado Bolívar sin aclarar el motivo de la presencia extranjera. Un grupo de rusos llegó a territorio de la Gran Sabana, en el estado Bolívar, cerca a la frontera con Brasil el 9 de octubre de 2020, días después de que Brasil desplegara, entre el 4 y el 23 de septiembre, la Operación Amazonas, que incluyó el lanzamiento de cohetes con alcance de hasta 80 kilómetros, a través de los nuevos lanzacohetes múltiples Astros Mk-6, de fabricación local. Habitantes de Maura, detrás del aeropuerto de Santa Elena de Guairén, capital del municipio Gran Sabana, dijeron a Infobae que escucharon las explosiones que causó lo que sería el arma disuasiva más poderosa que el gigante sudamericano probó en la zona fronteriza. La actividad, que involucró a las ciudades Manacapuru, Moura y Novo Airao en Amazonas, habría tenido un costo superior al $1.000.000 y la participación de más de 3.500 hombres, según informó entonces el diario O Globo. Para ello Brasil empleó vehículos militares, aeronaves, balsas, piezas de artillería, sistema de lanzamiento de cohetes Astros, cañones, ametralladoras, obuses y morteros 60, 81 y 120 milímetros. Militares venezolanos han asegurado en la población venezolana que los brasileros violaron el territorio venezolano y con ello la soberanía. Lo que sí sabe, por lo que dijeron autoridades del vecino país, es que se utilizaron diversos medios militares, como vehículos, aviones, helicópteros, embarcaciones regionales, piezas de artillería, el sistema de lanzamiento de cohetes Astros de la artillería del ejército, cañones, ametralladoras, morteros y camiones. Los rusos llegaron a Santa Elena vistiendo uniforme del ejército venezolano. Los grupos de militares rusos y venezolanos se han dedicado desde que llegaron al estado Bolívar a hacer ejercicios militares. Se la pasan disparando a los cerros. Bueno, eso es lo que yo he visto, dice un habitante de Maura. A pasear por el pueblo son muy misteriosos, pero aquí todos saben quiénes son, desde el día que llegaron al aeropuerto. Claro, eso da mucho miedo, porque uno no sabe en qué momento pueda pasar algo. Narra que también llegó una comisión con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, XIM, pero permanece muy oculta. Parece que de verdad creen que habrá una invasión militar por esta frontera. Los están esperando. La operación militar brasileña, que activó la movilización de militares rusos a la frontera, recreó un escenario de guerra entre dos países imaginarios, uno que invade y otro que expulsa a quienes los invaden. Militares que participaron en la operación organizada por Brasil lo hicieron en la frontera terrestre con Venezuela y en la triple frontera Brasil, Perú y Colombia. Los militares extranjeros se instalaron en la 5102 Escuadrón de Caballería Motorizado, conocido como Fuerte Escamoto, que está en la vía hacia el aeropuerto. Ninguna autoridad local tiene información de qué están haciendo en ese lugar. El sábado 17 de octubre habitantes de la Gran Sabana vieron al grupo de militares, que identifican entre rusos y venezolanos, haciendo ejercicios militares. Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le han asegurado a sus subalternos que la visita del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al estado de Roraima, tuvo como objetivo principal derrocar a Nicolás Maduro y que por ello se han tomado medidas de protección al territorio, lo que justifica la presencia de los militares rusos. Tensas relaciones. Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela no son precisamente cordiales. Tampoco es la primera vez que hay tensión entre ambos países. El primer teniente José Ángel Rodríguez Araña, quien participó en la Operación Aurora, del 22 de diciembre de 2019, que consistió en el asalto a una unidad militar en el estado Bolívar, del cual se llevaron casi un centenar de armas, le dice a Infobae que, en la huida, el grupo de militares que lo acompañaron pasa a territorio de Brasil. Nos persiguieron, en motos y helicópteros, mientras atravesábamos varias comunidades indígenas venezolanas, desde el 22 hasta el 25 de diciembre, hasta que llegamos a una pequeña comunidad indígena Mato Grosso, como a 2 horas de la frontera de Santa Elena de Guairén. Hasta ahí nos persiguieron, contó. Nos vimos obligados a utilizar el teléfono, con línea Movilnet, para que nos fueran a rescatar y por eso nos ubicaron, entre el ojito que divide a Brasil de Venezuela.
Mandaron comisiones con francotiradores y fuerzas especiales, montando alcabalas por toda la línea fronteriza. Eso fue el primer día. El segundo día pasaron para territorio de Brasil a buscarnos. Nosotros estábamos escondidos en una montaña viéndolos. Se pasaron como 2 kilómetros y en toda la ruta montaron vigías, alcabalas. A los indígenas de Mato Grosso los paraban, los devolvían, les hacían preguntas sobre nosotros, pero esa comunidad no sabía nada porque nosotros estábamos escondidos en la montaña. Explica que hacían 2 llamadas por día para coordinar el rescate, pero que se movían de lugar para no ser ubicados. El día anterior al rescate tuvimos que llamar varias veces y fue cuando llegó el helicóptero del gobernador del estado Bolívar con personal venezolano. Hicieron como 5 viajes con francotiradores y fuerzas especiales. Al percatarse que era demasiado funcionario lo que había llegado, relata Araña Rodríguez, decidieron cambiar de estrategia y se dirigieron a la comunidad Mato Grosso. Les explicamos al capitán indígena lo que estaba pasando y ellos nos entendieron. Nos dieron comida. En ese momento uno de los indígenas nos avisó que el ejército venezolano se acercaba al lugar. Los indígenas nos escondieron en una choza. El ejército venezolano llegó y secuestró al capitán de esa comunidad de Brasil. Amenazaron con cerrar la frontera de Venezuela con Brasil por ese extremo. A esa comunidad le queda más cerca y accesible ir en moto a comprar productos a Venezuela que dar la vuelta para Paracaima. El capitán acepta entregarnos. El segundo capitán nos advierte en que debemos irnos porque el capitán viene con el ejército venezolano a entregarnos. Cuando estamos partiendo para adentrarnos a la montaña otra vez, aparecen 2 helicópteros brasileños. Nos rescata y le hace un barrido al ejército venezolano. Nos llevaron a Boa Vista, finaliza diciendo el primer teniente Rodríguez Araña. De ese incidente hubo algunos cruces de declaraciones, pero Venezuela siempre negó que eso hubiese ocurrido. Ahora militares rusos y venezolanos están en ejercicios militares en la frontera en espera de cualquier agresión proveniente de Brasil. Maduro alega que recibe con amor a los venezolanos retornados y cuestiona un informe de HRW. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha descrito como una vulgar mentira el informe de Human Rights Watch, HRW, que denuncia abusos contra migrantes retornados y ha asegurado que su gobierno recibe con amor a quienes desean regresar a territorio venezolano. Según HRW y la Universidad Johns Hopkins, los 130.000 venezolanos que han regresado tras emigrar a otros países de la región se han encontrado a su vuelta con tratos abusivos y condiciones precarias de aislamiento en los puntos de atención social integral PASI. También han constatado amenazas contra quienes se atreven a protestar. Maduro ha denunciado una campaña mediática contra el trato que se brinda a estas personas. Venezuela, ha advertido en una declaración televisada, es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa, según él, porque ahora hay personas huyendo de países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, informa VTV. Maduro ha cargado contra el responsable de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, de quien ha dicho que miente mucho. Su único objetivo, según el mandatario venezolano, consiste en golpear la revolución bolivariana. Así, ha defendido tanto las políticas de aislamiento en los PASI como la sucesión de pruebas a las que son sometidas estas personas y los protocolos de traslado a sus respectivas zonas de origen. También ha dado la situación por controlada en la frontera, pese a las restricciones que siguen en vigor. El presidente ha denunciado que un 10% de quienes vuelven lo hacen a través de las trochas, el nombre que popularmente se da a los pasos ilegales en la frontera con Colombia. Estos migrantes vuelven del país vecino promovidos y pagados por el gobierno de Iván Duque, ha afirmado Maduro. Maduro anuncia reapertura de playas y balnearios en Venezuela este domingo. El balance oficial arrojó 347 contagios diarios por coronavirus en Venezuela, en contraste con 684 casos diarios registrados hace una semana. Venezuela reabrirá sus playas y balnearios, así como hoteles y posadas, cerrados al público desde marzo, en medio de una disminución de casos confirmados de COVID-19, anunció este domingo el presidente Nicolás Maduro. A partir del lunes, en el campo de los sectores comerciales asociados al turismo vamos a flexibilizar posadas y hoteles, playas y balnearios, señaló el mandatario en una transmisión televisada, sin aportar mayores detalles sobre las medidas de bioseguridad para ello.
Oposición venezolana denuncia robos y humillaciones del régimen de Nicolás Maduro. Maduro también permitió las actividades al aire libre y eventos públicos en espacios abiertos cuyo aforo no supere el 40% de su capacidad, así como la apertura de clubes, parques de diversiones, teleféricos, autocines, restaurantes, licorerías, entre otros comercios. Además, continuó, abrirán organismos públicos como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, que permanecía cerrado desde marzo, cuando el virus llegó al país caribeño y se ordenó una cuarentena aún vigente con flexibilizaciones. Estamos tomando una medida que hemos visualizado, necesaria y posible, a tiempo, expresó el mandatario. La oposición y organizaciones como Human Rights Watch, no obstante, cuestionan los balances oficiales por considerarlos poco creíbles. La curva se aplanó, celebró el gobernante chavista, aunque pidió no bajar la guardia ante la pandemia. Estas flexibilizaciones están enmarcadas en el esquema vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical, cuando todos los comercios son obligados a cerrar salvo los de sectores priorizados como alimentos o salud, con 7 de flexibilización que permiten reactivar las actividades.